buenos días, senador. Muchísimas gracias por estar en esta mañana aquí en Somos Noticias a Primera Hora. Bueno, buenos días. Luchando con la aplicación para poder conectarme. La tecnología es así, sí, a todos nos pasa. Así que gracias por haber ahí superado todas las barreras también informáticas y hacernos sentir también cercanos. Senador, cuénteme cómo surgió este proyecto que ya viene hace mucho tiempo avanzándose en debates, en charlas, en negociaciones, pero que ahora se plasma en este proyecto de ley. Bueno, en realidad hace ya más de 1 año y medio yo presenté en el Congreso de la Nación un proyecto llamado Zonas Cálidas, proyecto de ley para beneficiar a las provincias que no tenían el beneficio de zonas frías. No sé si se acuerdan que el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron una ley que ampliaba el beneficio de zonas frías para el sur del país. Esto es que en invierno el sur del país y ahora prácticamente la mitad del país tienen un beneficio de reducción en el gas. Cuando sucede eso, iniciamos la discusión de que en el norte y gran parte del centro, que no están incluidos en zonas frías, también sufrimos lo mismo, pero en verano con el calor. Y eso conlleva a un mayor consumo eléctrico, lo cual es más que evidente en todos los hogares de los argentinos, ¿no? Por lo tanto, planteamos este proyecto de ley y, bueno, no prosperó, no tuvo suerte, no tuvo tratamiento, por cuestiones, de índole política, legislativa, la que sean, las eternas luchas que tenemos a veces en el interior del país para sacar una ley que nos favorece, ¿no? Motivo por el cual, seguimos batallando con esto, hasta que a fin de año Nación, a través de Secretaría de Energía, saca una resolución, que es la 719/22, que favorece al Norte Grande y, excluye a Entre Ríos. Yo ahí inicio también una queja, una manifestación de rechazo, de repudio fuertemente en el Congreso de la Nación, y paralelamente comenzamos a trabajar en la elaboración de un proyecto con el tema energético. ¿Por qué? Porque era inminente que si retiraban los subsidios a la electricidad, la tarifa eléctrica iba a ir cara. Como la medida se tomó, a mi modo de ver, de forma inoportuna, porque encima se lo hace en verano, donde más nos afecta la tarifa eléctrica, creo que fue un error allí hacerlo. Por supuesto que trabajamos en este proyecto de ley que tiene muchos aspectos. En realidad es un proyecto que está hecho en forma estudiada, no es un proyecto agarrado de los pelos ni nada, lo venimos trabajando hace muchos meses con ingenieros, con gente que sabe, con gente de la CTM, participó en ERSA, Secretaría de Energía de la provincia. Hay muchos actores que dieron su aporte para este proyecto de ley, que tiene que ver con, justamente atacar cada uno de los tópicos que componen la tarifa eléctrica, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la cuestión impositiva, por eso reducimos el IVA del 21 al 5, lo cual es muy importante. El otro tópico tiene que ver con que los municipios no puedan cobrar a través de la tarifa eléctrica lo que es el alumbrado público. ¿Esto ustedes lo conversaron con los municipios o se toma la decisión justamente siempre en miras de generar un valor real de acompañamiento para el desarrollo de cada localidad, pero haciendo el cálculo también en cuanto a que quizás 16% es ya demasiado abusivo al momento de aplicarse en la boleta? Bueno, es un importe que varía en función de cada municipio, ¿no? Bien. Yo puse un valor de referencia del 16% porque conozco el de Concordia, que es el 16%, hay municipios Gualeguaychú también. Lo tienen, hay municipios que tienen el 14%, otros el 12%. Esto es variable, depende de cada municipio. Lo cobra a través de la boleta de luz. Yo con los intendentes que he hablado, por supuesto, no les simpatiza mucho la idea. ¿Por qué? Porque a los municipios les garantiza el cobro de esta tasa de alumbrado público, con ello compensan a las cooperativas eléctricas, ¿no es cierto?, de ese gasto. Pero sinceramente afecta muy fuerte el bolsillo de los ciudadanos, del consumidor de electricidad. Por ende, me pareció oportuno
que los municipios trabajen en cobrar esa tasa a través de todo el sistema de cobro de tasas municipales y no a través de la boleta de luz, encareciendo el costo del servicio. Si bien al principio generará alguna cuestión de diferencias de pago allí, porque en muchos municipios, no todos, porque algunos municipios no tienen problemas con el cobro de las tasas, o sea, tienen un alto nivel de cobro de tasas. Ahí no habría mayores problemas, pero hay otros municipios que les cuesta mucho las tasas. Hay gente que paga este tipo de tasas, capaz la paga un 20 o un 30%, y tendría que ver cómo ese otro 70% llega a convencer al vecino para que la vaya pagando. Ahí va a generar al principio algún trastorno de índole financiero, pero no desconozco, y por eso uno no hace las cosas de forma irresponsable. Conozco bien, en general he hecho averiguaciones en municipios del país, ¿no? Pero particularmente en Entre Ríos, todos los municipios gozan de buena salud financiera, salvo contadas excepciones, la mayoría consta de buena salud financiera, o sea, algunos incluso tienen plata en el banco, o sea, no afectaría no causaría ningún impacto negativo en las arcas municipales, y sin embargo sí causaría un impacto muy positivo en las arcas de los vecinos. Por eso me parece que es oportuno hacerlo, porque si yo digo, reduzco el IVA al 16 del 21 al 5, o sea, le saco 16% la carga impositiva, le sacamos el 16% de lo que estás alumbrado público, ya ahí nomás, con esa sola medida tenés el 32%. Si tenemos en cuenta que el gobierno provincial también va a tomar medidas, porque nosotros estamos invitando a todos a que lo hagan, incluso el gobierno provincial, y estoy seguro que el gobernador va a tomar medidas, porque en esto lo conozco perfectamente y está muy preocupado por esta situación y el impacto que le causa a los vecinos el tema de la energía eléctrica, que es algo que excede a nosotros, ¿no? Pero bueno, van a hacer el esfuerzo correspondiente de provincia también. También allí va a haber un alivio fiscal interesante para los usuarios eléctricos. Por otro lado, vamos a los otros puntos que componen la tarifa, ¿no? Que la tarifa propiamente dicha, la diferencia que por ahí pagamos con Buenos Aires, el transporte y la distribución de la energía, el costo que le pagan a Salto Grande por la compra de energía y luego el costo de venta, y también el tema de las regalías, que estamos afectando en esta ley el 100% de regalías a tarifa eléctrica, cosa que hoy no se estaba haciendo, y incluso aumentamos en la propuesta las regalías, las pasamos del 12 al 20%. Esto también es plata, y esto también va a ir, si prospera el proyecto de ley, que estoy seguro que lo va a hacer, va a ir directamente a la tarifa de electricidad. Edgardo, con respecto a... Sí. Perdón que te consulte, pero tengo ahí como esta pregunta que no la puedo silenciar en mi mente y en mi corazón. En el año 2022 esto no pudo ser avanzado o tratado porque el resto de los bloques no lo acompañaban. Sin embargo, pareciera ser que también hay una movida desde la oposición de comenzar a hablar sobre este mismo tema. Por lo menos eso es lo que está pasando aquí en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, esta movida justamente en torno a la reducción de estos impuestos que llevan a cabo casi el 60% del valor de la boleta de tarifa eléctrica. Y vos recién decías, en esta oportunidad creo que va a ser posible tratarlo. ¿Has podido hablar con otros de los funcionarios, de los miembros de los otros bloques? ¿Has podido tener ya un mapeo del espíritu que hay para iniciar este 2023? Sí, vengo hablando con varios senadores, incluso algunos de la oposición, y todos concuerdan de que hay que tomar una medida al respecto. Bueno, yo convertí todas esas opiniones y toda esa voluntad en un proyecto de ley. Digamos, si vamos a resolverlo, entonces se resuelve con un proyecto de ley. Acá tenemos un proyecto de ley que ataca todos los tópicos, que toca intereses, que toca, las arcas del Estado también, porque esto causa un efecto fiscal, que el Estado va a tener que hacer un esfuerzo. Pero también tocamos la ley de marco regulatorio energético, algo que por ahí nadie se animaba a meterse. Lo estamos haciendo, estamos modificando la ley de marco regulatorio energético, le estamos diciendo a Secretaría de Energía
que ya no puede pagarle a Salto Grande, por ejemplo, o a las binacionales lo que quiere discrecionalmente, sino que tiene que haber un criterio, establecemos cuál es el criterio. El criterio tiene que ver con el precio medio estacional del marco regulatorio energético, por lo tanto eso incrementaría los excedentes de Salto Grande varias veces, lo cual nos permite decir que la mitad de esos incrementos también vayan a energía, lo cual ahí tenemos la tarifa diferencial para Entre Ríos. Le estamos diciendo también que la manera de calcular el costo y la distribución, de la distribución y el transporte de la energía a nivel nacional sea distinto al actual y tenga una fórmula que permita a nosotros pagar lo mismo o ser equitativo con Capital Federal y los grandes centros urbanos, porque esto también tiene... Sí, porque esto tiene que ver con algo que, si bien la ley de marco regulatorio energético y todo el sistema interconectado nacional está planteado, o por lo menos con el espíritu de ser una ley federal, motivo por el cual nosotros tenemos que ser federales y equitativos a la hora de que si vendemos la energía 600, 700 pesos, estaba a 583, ahora en febrero aumentó a 700. Claro. Bueno, ya hace unos días venía diciendo 583, aumentó a 700 ahora, en febrero. Pero nos venden la energía a 13.000. Entonces, de 700 y pico a 13.000 hay una diferencia, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? Y porque la energía hidroeléctrica es más barata, su generación. Ahora, las energías térmicas que usan, por ejemplo, la mayoría en Buenos Aires, que se produce en Buenos Aires, que si bien hay que encima abastecen gran parte del mercado eléctrico interconectado del país, tienen un costo elevadísimo, son las más caras porque consumen combustible. Entonces, entonces bueno, eso encarece todo el sistema, pero nosotros tenemos que ser equitativos. Entonces, ¿qué hace el marco regulatorio, el KMS y demás, el de energía? Equilibran el precio para todos y a nosotros nos perjudica porque tenemos energía barata y la pagamos cara. Entonces, en el transporte y la distribución, ahí no han sido federales porque aplican un criterio nada más de lógica. Si tienen un costo de transporte, yo le voy a hacer un ejemplo muy burdo y práctico, ¿no? Pero para transportar 100 metros de electricidad a través de un cable, esos 100 metros tienen un mismo costo, ¿no? Pongámosle, no sé, 1 millón de pesos. No es lo mismo distribuirlo en Buenos Aires, donde hay edificios y en esos 100 metros hay, póngale, 50 propiedades, 60 propiedades, que en el interior del país, donde en 100 metros hay 16 propiedades. ¿Entiendes? Entonces se divide por 16, en cambio Buenos Aires se divide por 100. Entonces ahí reducen muchísimo el costo de ese transporte y distribución, que es otro componente del costo de la tarifa eléctrica. Bueno, nosotros estamos presentando en este proyecto un sistema que permite equiparar esos costos y que Buenos Aires pague lo mismo que el interior del país. Por lo tanto, ahí también veríamos reflejada una reducción de la tarifa eléctrica. Por lo tanto, entre el aumento de regalías que iría a electricidad, el aumento de lo que le pagan a Salto Grande por excedente, que la mitad de eso iría también a electricidad y la otra mitad iría a obras de desarrollo regional, como fue el compromiso fundacional de la represa de Salto Grande. Si a eso le sumamos una fuerte baja del componente impositivo, nosotros estamos hablando ya con esta ley de una reducción notable de la tarifa eléctrica, ¿no? De alrededor del 50 y pico %, lo cual creo que es un proyecto interesante, ¿no? Es un número muy importante. Además, la particularidad que resalto y que destaco es pensar justamente en el argentino, en la Argentina, porque pareciera ser que este subsidio que se dio el año pasado, donde algunas familias pudieron ingresar, otras quedaron fuera, verdaderamente ha alterado la economía doméstica. Hemos tenido mensajes y también envíos de facturas donde pasan de estar pagando 3.000 pesos a casi triplicarlo, cuatriplicarlo. De esta manera, entonces, obviamente, quizás el ingreso en ese hogar sigue siendo el mismo, pero la salida en un servicio esencial como es la luz genera justamente una preocupación grande en torno a estos elevados costos que justamente cuando se analizan uno se da cuenta que verdaderamente ahí están
aumentos, incrementos que quizás no se habían analizado con anterioridad o sí se habían hecho pero no habían llegado a la banca para debatirse. ¿Tenemos agenda para que sea tratado en comisión? ¿Cuándo podría también llegar a pasarse a votación? Contanos también cómo viene este proyecto y este avance dentro del Congreso. Bien, yo tengo un plan de acción con respecto a este proyecto, porque, y bueno, por supuesto, porque cuando uno presenta proyectos que tocan los intereses, sobre todo fiscales, tocan los números de la recaudación del Estado, eso generalmente genera algún obstáculo desde el punto de vista del tratamiento y seguimiento de todo este tipo de proyectos, ¿no? Tengo un plan de acción, de estrategia legislativa, que si no obtenemos el aval inmediato por parte del Ejecutivo para salir, vamos a tomar medidas junto con otros senadores, medidas estratégicas y políticas dentro del seno del bloque del Senado para poder obtener las mayorías y lograr esta ley lo antes posible. Recordemos que las sesiones preparatorias son la semana que viene. A partir de allí el Senado empieza a trabajar, como se diría, porque en las extraordinarias este proyecto no está incluido, porque este proyecto no estaba incluido cuando el presidente de la Nación mandó la lista de temas para extraordinarias. Por lo tanto hay que tratarlo en sesiones ordinarias o llamar una extraordinaria especial. Así que estamos trabajando en eso para sacarlo lo más rápido posible, porque además después tiene que ir a diputados. Entonces también estamos trabajando con algunos diputados para que en la Cámara de Diputados, una vez que salga del Senado, tenga tratamiento express allí, porque es necesario sacarlo en forma urgente. No obstante eso, en el último artículo del proyecto de ley establece la invitación a las provincias y los municipios para que tomen medidas de alivio fiscal ya mismo. No tienen que esperar que salga la ley, ¿no? No tienen que estar esperando la ley, lo pueden hacer ya. Por eso, algunos municipios, ya ayer el municipio de Concordia anunció que va a tomar medidas de alivio fiscal con las tasas municipales que afectan a la tarifa eléctrica. Seguramente el gobernador en el día de hoy hablará al respecto también. Y bueno, todos los municipios van a tener que hacer ese esfuerzo para aliviarle el bolsillo a los ciudadanos, ¿no?, con el tema de la tarifa eléctrica. Senador, muchísimas gracias por toda esta explicación, por todo este análisis, porque verdaderamente es importante pensar en este 2023 justamente en el bien común, en la ciudadanía. Más allá de que es un año también electoral, verdaderamente seguir pensando en el argentino, en la Argentina, desde el cuidado de cada una de sus economías, de sus ingresos y egresos, es una cuenta pendiente a nivel nacional y verdaderamente agradezco enormemente haber podido tener esta comunicación. Voy a estar siguiendo ya la próxima semana las sesiones preparatorias y ya obviamente el avance de las comisiones, así que mantendremos el contacto como siempre y este espacio abierto para seguir difundiendo todo lo que se viene. Bueno, muchas gracias. Esto va a ser una pelea de todos, está claro, no es una pelea mía solo como llanero solitario acá, esto tiene que ser una pelea de todos los entrerrianos. En mi caso particular, yo tengo mandato hasta el 2025 en el Senado de la Nación, así que no estoy en ninguna campaña electoral, como por ahí algunos en redes escriben, bueno, vienen la campaña, ahora se preocupan. No, esto lo vengo trabajando hace años ya con el tema eléctrico y tengo una historia de lucha con el tema del Salto Grande. Ahora, es necesario que esto salga ahora, que se trate ahora, porque es más que evidente que tiene que ser así y vamos a tener que todos los entrerrianos hacer fuerza. Yo estoy recibiendo adhesiones de todos los organismos, de todas las instituciones de la comunidad y de mucha gente en apoyo a este tipo de iniciativa y lo vamos a necesitar, porque cuando tengamos algún rechazo o alguna intención de dilatar esto, tenemos que con fuerza salir a batallar y pelear y peticionar para que este proyecto de ley tenga pronto tratamiento en el Senado y después en la Cámara de Diputados, ¿no? Y luego que el Ejecutivo lo apruebe y no lo vete, que también será otra lucha, ¿no? Absolutamente. Creo, sin anticiparme a un pronóstico, que ya todos los entrerrianos, por lo menos los gualeguaychuenses, lo están mirando incluso sin banderas políticas, sino desde la necesidad real, y esto es
porque es un proyecto que es legítimo y que por eso se confirma a través justamente de la adhesión voluntaria a esto que es tan necesario y pensando también en el vecino o la vecina. Así que estoy ahí comprometida para poder seguir difundiendo y obviamente estaremos hablando luego de otras de las necesidades, qué pasa en torno a las energías renovables, qué sucede también con la posibilidad de generar otras alternativas, incluso para seguir apostando a la producción. Muchísimas gracias, senador. Lo libero para que pueda también seguir con su jornada. Ha sido un placer. Bueno, gracias, igualmente, a disposición.